¿Cómo se diseñó el Congreso Constituyente de esta Constitución? Hubo una convocatoria, pero fue una convocatoria manipulada. Hubo una convocatoria para nombrar a los diputados de todo el país que pudieran participar en el Congreso Constituyente. Sin embargo, algunos de los elementos que contiene la convocatoria para formar parte del Congreso son abiertamente excluyentes. Ya cuando en un Congreso, en una convocatoria, en una invitación pública, se establece que no podrán participar X tipo de personajes, quiere decir que no todos los mexicanos tenían exactamente los mismos derechos para poder participar. ¿Y quiénes eran los que no podían participar en el Congreso de 1916, 1917? Fácil. Todos aquellos que habían sido considerados como enemigos de la revolución no tenían capacidad para formar parte del Congreso Constituyente. ¿Quiénes eran los enemigos de la revolución? Es muy sencillo. Todos aquellos ejércitos que los combatieron eran sus enemigos. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, hola amigas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656. Donde ustedes saben que estamos trabajando cuestiones relativas a historia, cultura y sociedad. Y bueno, también es cierto que ahorita nos hemos enfocado prácticamente de manera absoluta en todo lo que tiene que ver con la historia de la Revolución Mexicana. Yo pensaría que por lo pronto ya estamos a punto de terminar esta parte de la historia, no porque la hayamos terminado, sino porque es tan rica, es tan amplia, es tan vasta esta parte de la historia mexicana, que bien pudiéramos durar, no sé, otros 20 episodios, otros 40 episodios y no le hacemos absolutamente nada, no la terminaríamos. Pero bueno, como se trata también de ir escuchando acerca de otros tópicos, acerca de otras cosas, pues yo creo que lo más sano es eventualmente llegar y poner un paréntesis en las actividades que estamos desarrollando, y es lo que vamos a hacer con relación a nuestro podcast. Es una parte de la historia lo que nos falta, pero lo vamos a utilizar como vínculo para otra historia mexicana que también es muy importante y que hay muchos mexicanos que verdaderamente les interesa conocer acerca de ese tópico. Ahora sí, le voy a hacer justicia a nuestro buen amigo, el ingeniero Yuri González, que ya hace bastante tiempo nos pidió que hablásemos de la Guerra Cristera. Y ahorita lo que estamos intentando hacer es culminar con la revolución, para poder adentrarnos un poquito más en ese otro tópico, el conflicto entre la Iglesia y el Estado en México de 1926 a 1940. Son detalles muy interesantes. Es una guerra muy diferente a la Revolución Mexicana, forma parte de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué digo que forma parte de la misma Revolución Mexicana? Porque a fin de cuentas es un conflicto de contrarreforma. Es un movimiento que intenta dar marcha atrás a todo lo que había sucedido entre 1910 y 1917 y tratan de que haya una marcha de reversa para que desaparezca o para que se sienten otro tipo de bases para el Estado mexicano. Es verdaderamente compleja la historia, es verdaderamente difícil el poder entenderla y relatarla algunas veces, precisamente por esos motivos y por esa importancia que tienen en la vida de los pueblos. De tal suerte que ahora, bueno, vamos a hablar
de esta parte de la historia de México, pero entendiendo que es parte de una contrarrevolución y que no es parte formal de la Revolución Mexicana. Yo lo que quiero es que no perdamos de vista otro elemento que también es clave, y es el hecho de que no se puede concebir el movimiento de la guerra cristera si no finiquitamos completamente lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Y para mí el acto culminante de la Revolución Mexicana sigue siendo la promulgación de la Constitución de 1917. Una Constitución de 1917 que tiene cuestiones bien interesantes, pero lo que más tiene y que no podemos nosotros perderlo de vista es una doctrina social, o más que una doctrina social, una serie de beneficios sociales y políticos que favorecen a los más desprotegidos, y que ellos fueron parte de todo el conflicto que se vivió precisamente en el año de 1926 al 1929. Entonces, no podemos nosotros pasar por alto ese asunto, y tenemos que intentar adentrarnos en la medida de lo posible en todo lo que tiene que ver con el conflicto de la Iglesia y el Estado en ese México después de la Revolución de 1910. ¿Cuándo cómo se hizo el Congreso Constituyente de 1917? Para empezar, fue un congreso que dura muy poquito tiempo. El congreso es un congreso que oficialmente empieza el día 1 de noviembre, y la última sesión de trabajo del Congreso de la Constitución del 17 es prácticamente el día último de enero de 1917. Son escasos 3 meses de trabajo a fondo, y en ese tiempo se hizo una constitución. Si tomamos en cuenta la Constitución de 1857, que era la que estaba vigente, esa es una constitución que dura en su elaboración prácticamente más de un año. Las reuniones, el trabajo, el Congreso estuvo trabajando prácticamente más de un año, y para lograr finalmente el producir esa constitución. Y en cambio la Constitución de 1917 pues fue una constitución que se hizo con mucha rapidez, con muy poco tiempo de trabajo, con muy poca preparación, bueno, y era un elemento verdaderamente indispensable que quedara pulcro, limpio, transparente, para que le diera solidez al Estado mexicano. ¿Cómo se diseñó el Congreso Constituyente de esta Constitución? Hubo una convocatoria, pero fue una convocatoria manipulada. Hubo una convocatoria para nombrar a los diputados de todo el país que pudieran participar en el Congreso Constituyente. Sin embargo, algunos de los elementos que contiene la convocatoria para formar parte del Congreso son abiertamente excluyentes. Ya cuando en un Congreso, en una convocatoria, en una invitación pública, se establece que no podrán participar X tipo de personajes, quiere decir que no todos los mexicanos tenían exactamente los mismos derechos para poder participar. ¿Y quiénes eran los que no podían participar en el Congreso de 1916, 1917? Fácil. Todos aquellos que habían sido considerados como enemigos de la revolución no tenían capacidad para formar parte del Congreso Constituyente. ¿Quiénes eran los enemigos de la revolución en esa época? Es muy sencillo. Todos aquellos ejércitos que los combatieron eran sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que si hubo conflicto bélico entre las fuerzas de Villa y Zapata contra Obregón y contra Carranza, que son los que convocan al Congreso Constituyente,
Obviamente todos los villistas, todos los zapatistas estaban totalmente excluidos por la misma convocatoria de poder participar en este evento. ¿Cuáles otros eran los enemigos? Aquellos soldados, aquellos oficiales, aquellos personajes que habían sido declaradamente miembros del porfiriato y que habían combatido o apoyado el rechazo a cualquier fuerza militar que hubiese empezado la lucha en 1910. O sea, todos los que habían participado en contra de las fuerzas de Madero, todos los que habían participado en la lucha contra cualquiera de esos personajes, estaba totalmente impedido para poder ser diputado. ¿Quiénes más? Los miembros del clero. ¿Por qué los miembros del clero estaban excluidos? Por la simple y sencilla razón de que ellos no se les atribuía la responsabilidad de la muerte de un personaje como Madero. Se les decía, se les señalaba como responsables de una serie de apoyos económicos que le habían proporcionado a Victoriano Huerta y que eran precisamente estos grupos los que le habían dado todo el apoyo a Victoriano Huerta para que se levantara en armas y para que estuviera en condiciones de acceder al poder. O sea, todos ellos no podían. Entonces, si nosotros vemos cuál era la realidad del pueblo mexicano en ese momento, nos vamos dando cuenta que efectivamente había mucha gente, que había muchos grupos militares, que había muchos sectores de la sociedad que estaban totalmente excluidos. Así, esa es la palabra, no había ninguna posibilidad. Estaban totalmente excluidos de participar como diputados constituyentes. De hecho, cuando se empiezan a reconocer las credenciales en la primera sesión que se tiene en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, y después le ponen el Teatro de la República, ahí precisamente es donde empieza la exclusión, y cuando empiezan a presentar las cartas de algunos diputados que fueron, o presuntos diputados, que resultaron ganadores en sus respectivos distritos, empiezan a mostrar cuáles eran las razones por las cuales tendrían que ser excluidos y no ser considerados como diputados. ¿A dónde llevó esto a la nación? Esto llevó a la nación a la construcción de una política excluyente, una política de exclusión, una política de rechazo y una política que dejó sin posibilidades de que hubiese una auténtica justicia social entre los pueblos de México. Y no habría que pensar mucho dónde estuvieron los segmentos sociales castigados por esta cuestión. Y están en el norte y en el sur. Por ejemplo, es evidente que si Francisco Villa había tenido luchas a muerte, luchas terribles, enfrentamientos durísimos con las fuerzas obregonistas, pues era evidente que Villa y los villistas bajo ninguna circunstancia podían aspirar a ser diputados. ¿Qué quería decir esto? Que si en Chihuahua es donde estaba la sede de Francisco Villa, pues en Chihuahua había muy pocos diputados. Para que ustedes se den cuenta, el estado de Chihuahua, que fue uno de los más importantes al inicio de las hostilidades, tenía un solo diputado. El estado de Chihuahua tenía un solo diputado. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir ni más ni menos que los chihuahuenses de esa época estaban totalmente subrepresentados y que no había una voz que se levantara para defender los derechos que evidentemente tenían. Ahora, habría que preguntar una cosa. ¿Verdaderamente los chihuahuenses
aliados de Villa, no participaron en la Revolución Mexicana. Si originalmente se habían comprometido a suspender las acciones de guerra en el momento en que Victoriano Huerta abandonara el país, cuando abandonara la presidencia de la República, quienes hicieron posible la caída de Victoriano Huerta del poder fueron precisamente los villistas, con el asalto, con el ataque, con la toma, con la batalla de Zacatecas. La batalla más cruenta que se dio a lo largo de todo el conflicto, y sin embargo fue una batalla llena de sangre, y había sangre de revolucionarios como eran los villistas, y había sangre de soldados federales como era el caso de los huertistas. Sin embargo, al momento de que se presenta algún candidato a diputado, algún aspirante o algún presunto diputado a reclamar su curul por haber sido, por el hecho de haber combatido contra Álvaro Obregón, simplemente no le dieron la autorización para que participara como diputado. Eso no nada más sucedió en el sur, en el norte. En el sur sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque si Chihuahua tenía un diputado nada más, resulta que Morelos tenía solo 2. O sea, los 2 estados de la República Mexicana que tuvieron una mayor participación dentro del conflicto que se conoce con el nombre de la Revolución Mexicana, tuvieron entre los 2, 3, una representación excesivamente reducida. Eran solo 3 diputados en la Cámara de Diputados. La guerra no es un juego, la guerra es una pesadilla, ¿sí? Y la gente que participó y que vio y vivió esa pesadilla todavía tuvo que resistir la pesadilla del rechazo social y del rechazo político. Que un conflicto no puede resolverse si no se construyen las soluciones con una base de equidad. Así también hay muchos personajes que son rechazados, y esos personajes que son rechazados obviamente pues tienen que intentar el estar ocupando un sitio, y un sitio que les permita tener relevancia dentro de una estructura social y sobre todo contar con el respeto. O sea, es en verdad una parte sumamente compleja